Hoy vamos a ver un caso de los años 30, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Verónica Gedeon nació en 1917 en Astoria, un barrio del distrito neoyorquino de Queens. Vivía con su padre llamado Joseph, su madre Mar y su hermana mayor llamada Ethel. Tuvo una crianza modesta y asistió a la preparatoria William Cullen Bryant. Sus padres habían llegado a Estados Unidos desde Hungría en 1907, una época en la que muchos húngaros abandonaban su tierra natal y emigraban a Norteamérica. Entre 1880 y 1920, se estima que más de 1 millón de húngaros llegaron a Estados Unidos. Fueron atraídos por la posibilidad de encontrar oportunidades económicas, y las empresas estadounidenses también estaban interesadas en reclutar mano de obra barata para mantener y expandir su potencial industrial. Muchos inmigrantes húngaros tenían la esperanza de algún día regresar a Hungría con suficiente dinero para comprar tierras. Verónica se convirtió en una joven muy atractiva y estaba ansiosa por mejorar su estilo de vida. Cuando terminó sus estudios, consiguió trabajo como modelo. Sin embargo, no estaba involucrada en la industria del modelaje de moda. En cambio, posó para algunas publicaciones más exóticas. Era muy natural frente a la cámara y se convirtió en la favorita de muchos fotógrafos que la recomendaban para varios trabajos comerciales. A menudo vestida con poca ropa, apareció en revistas de ficción detectivesca como Inside Detective y Pulp, y cuando salía en la portada, las revistas solían agotarse en tiendas y kioscos por toda la ciudad. Sin embargo, en 1937, a una joven que participaba en este tipo de modelaje, a veces se le consideraba como alguien con poca integridad moral. Desafortunadamente, los padres de Verónica se divorciaron justo cuando su carrera estaba comenzando. Sin embargo, mantuvieron una relación algo cordial y ambos estaban decididos a ayudar a sus hijas en todo lo que pudieran. Después del divorcio, Verónica y su hermana mayor, Ethel, vivieron con su madre en un departamento en el 5º piso en el vecindario de Turtle Bay, donde, para tratar de ganar un poco de dinero extra, la señora Mary Gideon aceptó inquilinos. La Pascua llegó temprano en 1937, ya que el domingo de Pascua cayó el 28 de marzo. Estados Unidos todavía estaba experimentando las últimas etapas de la Gran Depresión que había comenzado 9 años antes, en 1929. Para la primavera de 1937, el desempleo seguía siendo alto y la economía había tomado otro giro a la baja. La producción industrial nuevamente comenzaba a disminuir y muchas personas veían reducidas sus horas de trabajo. Así que la Pascua sería una buena distracción para las muchas familias que habían estado luchando durante estos tiempos difíciles. Aunque estaban divorciados, el señor y la señora Gideon habían acordado pasar el 28 de marzo juntos, junto con sus hijas Verónica y Ethel, y el esposo de Ethel, ya que ella se había casado recientemente. El señor Joseph Gideon fue el primero en llegar al edificio en la calle 50. Este tenía muchas ganas de pasar el día de Pascua con sus hijas, aunque estaba un poco nervioso por ver a su exesposa María. Sin embargo, se sorprendió al no poder entrar al edificio y no recibir respuesta cuando tocó el timbre. Decidió esperar a Ethel y a su esposo. Sabía que ellos llegarían pronto y se preguntaba si el timbre realmente no funcionaba, pero cuando Ethel llegó, ella tampoco pudo obtener respuesta. Seguramente Mary y Verónica no habían salido. Después de todo, habían hecho planes. Finalmente, otro residente salió del edificio, permitiendo que el señor Joseph Gideon, su hija Ethel y su yerno pudieran entrar. Sin embargo, cuando subieron al 5º piso, tampoco hubo respuesta desde el departamento. Ahora, sintiéndose un poco ansiosa, Ethel abrió la puerta con la llave. Todavía tenía una llave para el departamento, solo no para el edificio. José entró primero. Rápidamente echó un vistazo, pero nada parecía estar fuera de lugar. Llamando a su hija, el señor Gideon entró al dormitorio de Verónica, donde se encontró con una escena espantosa. Descubrió los cuerpos parcialmente vestidos de su exesposa Mary Gideon y de su hija Verónica. Parecía como si Mary hubiera sido estrangulada y apuñalada, y Verónica hubiera sido estrangulada. En una habitación cercana, vio un tercer cuerpo, esta vez el inquilino de la casa, el señor Frank Burns, un mesero inglés sordo que había sido apuñalado varias veces. Parecía que Frank había dormido durante el caos y fue apuñalado hasta la muerte varias veces mientras dormía. El señor Gideon llamó inmediatamente a la policía. Aunque la modelo de 20 años estaba comprometida, una investigación sobre el crimen reveló que Verónica había regresado ebria de una cita alrededor de las 3 de la mañana. 50 minutos antes, Charles Robinson, un vecino del piso de arriba, había notado que la puerta del departamento de los Gideon estaba parcialmente abierta y la cerró. Los detectives creían que Frank y Mary ya estaban muertos antes de que Verónica llegara a casa y que el atacante había esperado a que ella regresara.
A pesar de que los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados parcialmente desnudos, el médico forense determinó que no había señales de agresión sexual en ninguna de ellas. De manera algo extraña, al realizar un examen forense de la escena del crimen, la policía descubrió una escultura que había sido hecha con una barra de jabón. Los detectives inicialmente centraron su atención en un joven que ocasionalmente conducía para la familia. Su nombre era Stephen Butler. A veces llevaba a Verónica a sus sesiones de fotos y era evidente para todos que él estaba algo enamorado de ella, aunque ella no correspondía a sus sentimientos. Sin embargo, él estaba extremadamente angustiado porque Verónica había sido asesinada. Luego pasaron a otro sospechoso, el ex esposo de Mary Gideon y padre de Verónica, el señor Joseph Gideon. Se sorprendieron por su reacción ante el asesinato. No parecía haber mostrado ninguna emoción, y cuando lo entrevistaron, quedó claro que culpaba a Mary por la ruptura del matrimonio. Era un hombre bastante religioso y les dijo a los oficiales que no creía que su hija menor hubiera elegido una carrera apropiada. Una vez que la policía verificó las coartadas de estos sospechosos, fueron descartados rápidamente. Un sospechoso en el que empezaron a enfocarse fue un hombre que anteriormente se había alojado en el departamento de la señora Gideon y había desarrollado una obsesión poco saludable con su hija mayor, Ethel. Su nombre era Robert George Irwin. Tenía 29 años y había nacido el 5 de agosto de 1907 en el Parque Arroyo Seco, cerca de Pasadena, en California. Sus padres eran cristianos devotos y de hecho le habían puesto el nombre de Fenelón Arroyo Seco Irwin en honor al río cercano y a uno de los teólogos favoritos de su padre, François Fenelón. Sin embargo, para gran decepción de sus padres, cambió su nombre a Robert George Irwin para honrar a su ídolo filosófico, el agnóstico Robert G. Ingersoll. La policía supo que el padre de Roberto abandonó a su familia antes de que él cumpliera 3 años y dejó a la familia completamente en la ruina. Cuando un juez de familia le dijo a Roberto que podía aprender un oficio en un reformatorio estatal, él se ofreció voluntariamente y pasó 15 meses allí. Él idolatraba a Laredo Taft, uno de los principales escultores estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX. Más tarde, se mudó con la familia de Laredo Taft. De joven adulto, Roberto trabajó para una compañía de figuras de cera en Los Ángeles, donde esculpía bustos comerciales del presidente Roosevelt y de otras figuras famosas. Luego se mudó a Nueva York para perseguir otras pasiones. Se le consideraba errático y a veces violento, y una vez intentó castrarse a sí mismo usando una navaja. Como resultado de esto, pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico estatal. Al salir, se mudó a una pensión propiedad de la señora Mary Gideon y mientras vivía ahí, se enamoró de Ethel, pero Ethel no correspondió a su afecto. Decepcionado por el rechazo, Roberto fue internado en el Hospital Estatal de Rockland en Orangeburg, Nueva York, donde durante 2 años más recibió tratamiento de salud mental antes de ser dado de alta en el verano de 1936. Para ese entonces, Ethel se había casado con un hombre llamado George Kunda. Roberto, aún atraído por Ethel, hizo una escultura de ella, pero al enterarse de que estaba casada, le añadió una cobra a la escultura, la cual se enroscaba alrededor de su cuello. Luego se inscribió como estudiante en la Theological School of St. Lawrence University en Canton, Nueva York, pero fue expulsado el 18 de marzo de 1937, apenas 10 días antes de Pascua, debido a su inestabilidad mental. Después de ser expulsado, rentó una habitación por un día en la ciudad de Nueva York. La casa estaba a solo unas cuadras de los apartamentos de Mary Gideon, donde él se había hospedado anteriormente. El día de los asesinatos, Roberto fue visto cerca del East River, donde un espectador preocupado habló con él cuando afirmó que iba a ahogarse. Más tarde, lo vieron caminando cerca del edificio en la calle 50 Este, donde la señora Mary Gideon vivía con su hija Verónica y su huésped Frank Burns. Para el 7 de abril, la policía hizo de Roberto Irwin su principal sospechoso. Su foto fue distribuida por toda la ciudad de Nueva York y se inició una amplia búsqueda policial. Sin embargo, Roberto Irwin no se encontraba por ningún lado. La policía fue alertada sobre una maleta abandonada que se encontró en la estación Grand Central. Cuando la abrieron, uno de los objetos encontrados fue un reloj despertador, que era lo único que se había llevado del departamento de Mary Gideon. Sin embargo, con el paso de los días, la policía empezó a pensar que Roberto Irwin ya había salido del estado. Su foto fue distribuida a los periódicos nacionales, que no necesitaban excusa para publicar la historia del triple asesinato. Sabían que poner la foto de Roberto Irwin junto a la de la hermosa Verónica Gideon despertaría el interés del público en el caso y sin duda aumentaría sus ventas.
Sin embargo, no fue hasta finales de junio que una ayudante de cocina en el Cleveland State Hotel vio una foto de Roberto y notó el asombroso parecido que tenía con un camarero que había empezado a trabajar ahí recientemente. El camarero se hacía llamar Bob Murray. La ayudante de cocina se le acercó y le preguntó si conocía a Roberto Irwin. Poco después, Bob Murray vació su casillero y desapareció. La empleada informó a la policía y de nuevo la búsqueda de Roberto Irwin se intensificó. El interés del público en el caso se reavivó cuando los asesinatos del domingo de Pascua volvieron a dominar los periódicos. Las portadas se llenaron de titulares como Belleza asesinada, usualmente acompañados por una de las fotos más seductoras de Verónica. Sin embargo, la policía parecía incapaz de encontrar a su sospechoso. Poco después, el periódico Chicago Tribune recibió una extraña llamada de alguien que decía ser Roberto Irwin y ofrecía entregarse a cambio de dinero. El editor del periódico pensó que era una broma y no investigó al que llamó. El misterioso llamante entonces contactó al dueño del Chicago Herald Examiner, quien afortunadamente tomó la llamada más en serio. Él organizó una reunión con esta persona que decía ser Roberto Irwin y se acordó que el periódico pagaría $5,000 y le proporcionaría a Roberto un nuevo traje de lino blanco a cambio de una exclusiva, después de lo cual él se entregaría. El llamante era en realidad el sospechoso Roberto Irwin y, después de entrevistarlo para un artículo exclusivo y su confesión, el dueño del Chicago Herald Examiner organizó que lo llevaran en avión a Nueva York, donde fue entregado a la policía. En su confesión publicada, Roberto afirmó que solo había planeado matar a Ethel porque era el ser más querido para él en el mundo, pero que accidentalmente había matado a los otros en su lugar. Les dijo a los reporteros que fue a la casa buscando a Ethel porque quería decapitarla y hacer una máscara mortuoria, ya que le dolía mucho el hecho de que ella no lo amaba, pero él sí la amaba a ella. Explicó que mientras estaba en los apartamentos, se encontró con María y hablaron un rato, pero finalmente descubrió que Ethel ya no vivía ahí y eso lo enfureció. Luego estranguló y apuñaló a María después de que ella le pidió que se fuera. Cuando Verónica llegó a casa, Roberto dijo que la estranguló después de que ella lo llamó por su nombre, porque sabía que ella podría identificarlo. Después de esto, Roberto dijo que se dio cuenta de que había otra habitación que estaba ocupada por el inquilino Frank Burns. Dijo que entró en la habitación y apuñaló a Frank hasta matarlo, porque no quería dejar testigos. Fue esta confesión pagada la que casi llevó a Robert George Irwin a la silla eléctrica. En su confesión posterior a los detectives de Nueva York, Roberto se comparó con una radio. Dijo, Bob Irwin no es nada. Solo soy un receptor, uno extremadamente imperfecto, que puede sintonizar de manera indistinta la mente divina. Has escuchado una radio que no funciona bien. Giras las perillas y solo obtienes un chillido. Solo de vez en cuando podemos captar la música pura y clara. Toda mi idea en la vida era perfeccionarme para que el receptor siempre pudiera captar la música divina en su mejor forma. Roberto fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato. Tras un examen de salud mental, se determinó que era normal y no presentaba signos de problemas de salud mental. Su juicio comenzó en el otoño de 1938 y despertó mucho interés público, y las fotos de Verónica volvieron a aparecer en las primeras planas de los periódicos. Durante su juicio, Roberto Irwin se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado, una decisión que tomó como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte, y como parte de la promesa de que un par de pantalones que había dejado en una maleta abandonada en la estación Grand Central en 1937 le serían devueltos. Fue sentenciado a 139 años de prisión, 99 años por el asesinato de Frank, 20 años por el asesinato de María y 20 años por el asesinato de Verónica. Luego fue enviado a Sim Prison para un examen psicológico. Allí, los médicos de la prisión determinaron que estaba definitivamente loco. Como resultado, el 10 de diciembre de 1938 fue trasladado a Matawan, una institución estatal para criminales dementes en Fishkill, Nueva York. Allí vivió el resto de su vida hasta que murió de cáncer en 1975. Con la gran cobertura mediática del juicio, el caso del asesinato de la bella Verónica Gedeon logró enfocar la atención en la exclusión de las mujeres de los jurados en casos de asesinato en primer grado en Nueva York. La noche de las fechas iniciales del juicio comenzó con el anuncio del comisionado interino de que, entre los jurados, no había ninguna mujer, a pesar de la promulgación de una ley que permitía expresamente que las mujeres formaran parte del jurado. Un día después, los tribunales de Nueva York comenzaron a incluir a mujeres en la lista de jurados para este tipo de casos.
Se cree que Robert Irwin fue capturado y llevado ante la justicia solo porque el extenso portafolio de fotos seductoras de Verónica mantuvo la historia en las portadas de los periódicos de todo el país durante meses. La cobertura mediática finalmente llevó a su arresto. Se desconoce por qué Robert Irwin recibió 99 años por el asesinato de Frank, pero solo 20 años por el asesinato de Mar y 20 años por el asesinato de Verónica. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.